Un fotolibro es un lugar. Ese lugar viene marcado por el espacio que ocupan las imágenes en el papel en blanco, su disposición, la jerarquía, los silencios. Vamos a ver un primer ejemplo de todo esto. En este trabajo, Autobiography, de Cristóbal Lara, es un fotógrafo español que vivió durante muchos años fuera de España, para luego regresar un poco más tarde, y se encontró con un lugar, con un país, con una absoluta represión por parte del régimen franquista a todos los niveles. Él fotografía la España que le toca vivir. Él y su generación se ven a sí mismos como esos caballos, como esos potros salvajes reprimidos constantemente, ¿no? Entonces elabora este tipo de narrativa en la que vemos a estos caballos cómo son atrapados, cómo son encerrados, para poco a poco ese espacio de la página es ocupado cada vez más por más masa de imagen, por más caballos alborotados, hasta que llega un momento que esa represión es imparable, ¿no? ¿Veis? En la doble página ahora caben hasta 4 fotos para llegar a esta explosión que deriva en esta especie de doble página que termina siendo una sola imagen. Y una vez que hemos pecado, que hemos sucumbido a los placeres de la carne, caeremos en el infierno. Otro ejemplo de libro en el que la disposición en página marca perfectamente el espacio, ¿no? Y el lugar es el trabajo de Federico Clavarino, de Castel, que trabaja sobre la fundación o sobre la Europa contemporánea. Es interesante la puesta en página. Hay un primer capítulo que tiene que ver con la fundación, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, de los nuevos valores europeos, pero esta segunda parte tiene que ver un poco con cómo se distribuyen o cómo se reorganizan la autoridad o el poder por parte de los países. De esa manera lo que encontramos son pequeñas imágenes como satélites, ¿no? Que se desplazan, que se mueven, que organizan y son organizadas en base a unos principios, a un esquema rígido, ¿no? Y tiene mucha relación un poco con esos principios de la creación de esa Europa. Para pasar a una segunda parte en el que tenemos un poco la creación de ese espacio, ¿no? De ese país construido, y en este caso nos fijamos más en las fronteras que, lejos de unir, separan. Y en este caso las imágenes ocupan toda la página y vemos un poco las relaciones que hay entre una imagen y otra con las dobles páginas ocupadas. Estamos en un ejemplo en el que la fotografía casi desborda el margen que le viene dado. Y esta idea de desborde, o esta idea de salir casi de los márgenes de la página, lo encontramos en el libro de Peter Puklus, en Handbook to the Stars. Hace una especie de inventario de las posibilidades creativas o de las posibilidades de relación que tienen sus imágenes. Es un fotógrafo que trabaja sobre todo bodegón, pero tiene distintas naturalezas o distintas maneras de acercarse a lo fotográfico. A la hora de pensar la puesta en página, es muy difícil buscar relaciones directas entre una foto y otra porque funcionan como una especie de satélite en la que todas, de alguna manera, son relacionables. Y lo que hace el propio Peter Puklus es ocupar partes del papel y de algún modo lo que está haciendo es desbordar alguna de las fotos. Las fotos salen y aparecen tiempo después, pedazos de ellas, otra vez, y de esta manera están en esa constante conexión o en esa relación satelital. Es un modo de desbordar o de salirse del espacio dado, que es este lugar, que es este recinto
que es el libro de fotografía. Y llevando esto a un nivel todavía mayor, tenemos el proyecto de Damian Michal Heinisch, 45. En 1945 su abuelo es deportado y lo conducen de su Polonia natal a un campo de concentración en Ucrania, donde desaparece. En el 1978, su padre, el padre del fotógrafo, tiene que huir de la Noruega, donde ya se habían establecido nuevamente, hacia Alemania Occidental. Y tiempo después, ahora el fotógrafo crea un recorrido otra vez desde Ucrania y otra vez hasta su Noruega natal. En esas tres diferentes viajes, esas tres diferentes migraciones, de alguna manera forzadas, los tres cumplían 45 años. El fotógrafo hace un mapeo de todos los kilómetros por los que va en tren, hace un viaje en tren. La disposición en página, la distribución de las imágenes en página, tiene que ver con la cronología del propio trayecto. Vemos aquí unas cifras que son cada uno de los kilómetros en los que está producida la imagen. Todas las fotos están hechas desde el tren, mirando hacia afuera, por eso podemos encontrarnos con algunas ventanas, algunos obstáculos que son precisamente ese espacio, ¿no?, que ocupa la imagen y que de alguna manera también tiene que ver con ese desborde. De hecho, algunas de las páginas del libro podemos ver cómo la página no contiene o no es capaz de contener una sola imagen, sino que esa imagen se propaga o sigue, cabalga entre una página y otra. Al final, estas tres generaciones tienen en común una sensación de pérdida, de dolor y de vergüenza. Y algo parecido, y esa idea de subvertir o de salirnos del espacio acotado por las páginas del libro, podemos encontrar en el libro de David García, El Paseo. David García propone en su libro El Paseo una serie fotográfica en la que registra los lugares en los que ha habido o hay fosas comunes de la Guerra Civil Española. Y lo hace jugando de dos maneras, con el texto y con la imagen. Con la imagen son estos lugares que ahora pueden tener un uso completamente diferente y realmente no nos encontramos con un montículo, lo que esperamos, ¿no?, ese montículo de tierra, y con el texto. Deliberadamente, estos textos que han sido obtenidos de testimonios de familiares de aquellos que han desaparecido, lo que hace es borrar ciertas palabras y quedarse simplemente con algunas de ellas y con estos símbolos de puntuación, estas comas, estos puntos, estos entrecomillados. Nos encontramos así con esta dualidad o con esta relación entre, por un lado, las imágenes, que tienen ese carácter evocador en cuanto a que ninguna de ellas evidentemente muestra lo que son o lo que han sido estas fosas comunes, puesto que ahora ya están ocupadas por otro tipo de construcciones, y por otro, esta relación con estos textos que también funcionan como una censura en la que yo he quitado o he dejado de informar y por tanto desinformo de ciertos acontecimientos históricos. Todos estos signos de puntuación tienen su paralelo con una secuencia fantástica de la directora búlgara Vinka Celiazkova, We Were Young, en el que plantea la resistencia en Sofía, en Bulgaria, en la Segunda Guerra Mundial, la resistencia en contra del nazismo. Es una escena fantástica en la que dos amantes, dos personas que se quieren con locura, tienen que encontrarse por la noche y utilizan sus linternas para encontrarse la una a la otra.
En este primer bloque hemos visto cómo el libro de fotografía ha creado un espacio, un lugar. Este primer bloque ha sucedido todo en Europa y ahora pasamos a un segundo bloque de, digamos, un espacio, un viaje lineal que sucede en Estados Unidos. Robert Frank es un fotógrafo suizo que llega a Estados Unidos a finales de los 40. Se encuentra con un país del que se enamora profundamente, pero a la vez hay ciertas cosas de ese lugar que no comprende y que rechaza. Comienza un viaje o hace un viaje fotográfico entre el año 55 y 56 en su furgoneta, en su coche. Y en este caso la puesta en página tiene más de esa idea de viaje, de traslación, ¿no? De llegar de un punto a otro, que realmente un lugar, como veíamos en los ejemplos anteriores. En la página de la izquierda hay un espacio en blanco, que es esa página en blanco. No hay relación entre las imágenes, porque no hay imagen, y lo que hacemos es recorrer esos Estados Unidos desde el punto de vista o desde la mirada del propio Robert Frank. Se repite constantemente esta maqueta, página en blanco, imagen, página en blanco, imagen, en el avance hacia esas desigualdades que el propio Robert Frank se encuentra en el camino. Puntualmente hay una serie de elementos, las cajas de música, las jukebox, cruces, carreteras, vehículos, que crean una especie de estribillo o cadencia que sirven para capitular todo el proyecto. Otro libro que propone un viaje, en este caso de mucha menos duración, pero de igual intensidad, es el RFK de Paul Fusco. En el 1968 Robert Kennedy es asesinado y a Paul Fusco le encargan el seguimiento de la trayectoria de ese tren desde Nueva York a Washington. En este caso, el libro, las imágenes, tienen que unir dos puntos. Hay una primera parte que es este funeral, para contarnos después, con este viaje en el que lo más interesante no es que estemos viendo constantemente el féretro ni el lugar que ocupa el cuerpo de Robert Kennedy, sino precisamente la admiración
la pena, la tristeza, el desconsuelo de aquella gente que le da su último adiós junto a las vías del tren. Es un libro que propone un viaje desde el principio y hasta el final. Y en este caso también, casi la relación entre imágenes es mucho más breve porque todo ocurre de forma lineal. Y otro viaje, y ya para acabar este periplo estadounidense por tierras norteamericanas, pero en este caso sin salir de casa, es el que realiza el fotógrafo norteamericano Doug Rickard. El título, A New American Picture, que hace un guiño a American Photographs, al trabajo emblemático de Walker Evans. Doug Rickard, siguiendo la tradición de fotógrafos como Walker Evans o Robert Frank, que se embarcan en la carretera para hablar de su país. En este caso lo que hace es fotografiar la pantalla de su ordenador, fotografía imágenes producidas por Google Street View, las reordena, las reencuadra, les quita todos los elementos que tienen que ver con la parafernalia de Google, todos los códigos propios de Google, y al final lo que hace es un trabajo de selección, de reorganización de todo el material y nos conduce por un viaje virtual, pero tremendamente realista, de la realidad, de un escenario estadounidense que dista poco de la opinión que produjera en su día Robert Frank con los americanos. Otro bloque. Hemos terminado un bloque en el que la propuesta ha sido ver proyectos que trabajan ese viaje, ese acontecimiento o ese espacio desde lo lineal, en un lugar muy concreto que es Norteamérica. Y en este caso vemos cómo el libro puede vivir fuera del propio libro. Este proyecto de Penélope Umbrico, que es una artista que también, como en el trabajo anterior, debe mucho su producción al material que ya existe, al material que encuentra en internet, en este caso Ranch, es un trabajo que ella se basa en los libros de los grandes maestros de la fotografía, de Aperture, son todo hombres, fotógrafos hombres. En este caso ella elige el símbolo o la idea de la montaña, son fotografías hechas por Ansel Adams, por Weston. De alguna manera la montaña es un elemento que está plagado de una simbología de estabilidad y permanencia, ¿no? Ella lo que hace es fotografiarlo también directamente a la pantalla, con diferentes filtros de captura de imagen en su teléfono, en su smartphone, y al final lo que consigue es también, mezclándolo con el propio moiré que da la pantalla, pues consigue, digamos, debilitar por un lado la presencia unánime y constante de los hombres en la historia de la fotografía. Nos encontramos con una serie de filtros digitales que lo que hacen es corromper, destruir, malograr o invertir los valores propios de la fotografía digital, cuando realmente la fotografía digital, supuestamente en su brillantez y en su neutralidad y en su perfección, sería completamente jugar a la contra, ¿no? Penélope Umbrico, en este caso, propone un viaje fuera del libro, un espacio que está más allá de los márgenes del libro, y algo parecido hace, pero tiempo atrás, el fotógrafo italiano Luigi Ghirri. Luigi Ghirri, en los años 70, propone un viaje, otra vez fuera del libro, pero en este caso un viaje que pasa por lo analógico. No existían, como ahora, ese exceso de pantallas, no existía Google, y lo que hace es fotografiar un atlas. Si antes marcábamos el lugar del planeta al que queríamos ir, donde queríamos estar, ahora esa experiencia va más allá y somos capaces de movernos por el espacio, crear una aventura sin salir de casa. Es muy interesante cómo la pérdida de escala, o palabras como en este caso océano, se convierte en una abstracción tan grande y tan plena que casi desborda la propia página, a pesar de ser contenida por una foto pequeña y por una marginación tan grande. Y en un ejercicio de evasión que va más allá de la propia imagen y más allá del libro, tenemos el proyecto, o el libro,
de artista español Iñaki Aballí, Listados. Iñaki Aballí lleva años coleccionando, recortando titulares de prensa, fragmentos de prensa, los distribuye en el papel y los categoriza por diferentes tipos de familias. En este caso vemos miles de desaparecidos, 5 desaparecidos, 32 desaparecidos, son 2 desaparecidos. En este caso son 369 sin papeles, 21 sin papeles, ¿no? Una vez más vemos cómo la fotografía tiene ciertas limitaciones que es difícil solventar. Es muy difícil fotografiar 2000 sin papeles, ¿no? ¿Por qué hablamos de que este libro crea un lugar? Porque es un lugar que está más allá, ¿no? Que desborda los márgenes, es un fuera de campo. Tenemos que imaginar cómo pueden ser 21 sin papeles, tenemos que imaginar cómo son 2000 sin papeles. La fotografía no está aquí, sino que realmente está en nosotros, está más allá de las páginas del libro. Pero también tenemos ejemplos en los que el libro se queda dentro del libro, es un libro como hacia sí mismo. En este proyecto, Paper Planes, Short Niveler captura a través de internet, de dibujos técnicos que encuentra en mercadillos, aviones que construyen papel y que fotografía, aviones, sobre todo de guerra, que nunca llegaron, que se convirtieron solo en prototipos y nunca llegaron realmente a fabricarse. Casi utiliza las páginas del papel para crear artefactos que tienen poco de fotográfico y que tienen más casi de pieza escultórica. Es el propio material el que crea, en este caso, el prototipo en papel y se queda dentro de las páginas del libro. El fotógrafo Eric van der Weyde, en Privacy Settings, propone una muestra con bastante sentido del humor en el que un niño o varios niños, que tampoco sabemos si es su hijo o los hijos de quién, descansan plácidamente en esa cama en la que parece que van a caer, en ese espacio libro que se convierte a la vez casi en cama, pero del que nunca caen, en el que nunca se salen. Y vemos este sueño reparador, estas vueltas y vueltas que dan estos niños, estas niñas en las camas, y a su vez esta cama gira y gira dentro de las páginas del libro. David Jiménez, fotógrafo español en Infinito, produce, recrea otro viaje dentro del viaje, un viaje esta vez también dentro del libro. Son fotografías realizadas en distintos lugares, con una puesta en página en la que no hay lugar a los espacios en blanco, a los silencios, pero el libro tiene una peculiaridad de que tú puedes ir haciendo una lectura que es esta, la relación de una imagen con la siguiente, las dobles páginas, el encuentro entre el contenido de una imagen, de una página, una imagen, su reverberación en la siguiente, pero también, y destripando un poco el misterio o el secreto que esconde el libro, podemos hacer una lectura en la que esas imágenes que antes parecían dos realmente se convierten en una sola. Y para concluir nuestro viaje al interior, a lo más profundo del libro de fotografía, en la creación de este espacio y en este caso el libro hacia adentro, lo hacemos con Films, el libro de Paul Graham, el fotógrafo británico, que lo que hace es fotografiar las películas fotográficas que lo han acompañado, las películas fotográficas analógicas que lo han acompañado en la resolución de ciertos de sus proyectos hasta después trabajar en digital. Y lo que vemos precisamente es la disolución absoluta del momento libro, ¿no? Del espacio libro, para convertirse en un viaje interior a la parte, en este caso, invisible, que tiene que ver con los soportes, en este caso con el soporte analógico que registra cada una de las imágenes o muchas de las imágenes que hemos visto en proyectos anteriores.